Grupo Familiar Berea. Bienvenidos. Pero vamos a iniciar. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versos del 18 al 21. Vamos a leer casi todo el capítulo, no te preocupes. El mensaje de la cruz parece una tontería para los que están perdidos, pero para los que estamos para los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto de la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convenido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que hoy nosotros anunciamos. Fíjate, Pablo utiliza palabras bien altisonantes, ¿no? Si tú quisieras verlo de esta manera. En la Reina Valera habla de la locura de la predicación, la locura, ¿no? Esta versión, te la estoy leyendo ahorita, esta versión, porque se escucha muy, ay, cómo que tonto, cómo que tontería lo que estamos hablando. Bueno, Pablo habla y se refiere a palabras altisonantes, ¿no? Entonces pareciera que Pablo estaba enojado, ¿no? Y yo creo que estaba enojado porque tenía un celo muy importante aquí. Bueno, primero, ¿qué significa locura? Bueno, locura es privación del juicio o del uso de la razón. Es una exaltación de ánimo o de los ánimos producida por algún efecto o un incentivo. ¿Ok? Pero también te voy a hablar y te voy a decir qué significa la palabra perder, porque ahorita vamos a ir para allá. ¿Ok? La palabra perder significa o verse privado de algo que se tenía. Es también errar en el camino, extraviar una persona, una cosa, o no hallar el camino ni salida. Voy de nuevo. ¿Qué significa locura? ¿Qué significa locura? Es privación del juicio o del uso de la razón. Exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún efecto u otro incentivo. ¿Ok? Y te doy la definición de perder porque ahorita te voy a decir por qué vamos a perder o qué vamos a perder. Verse privado de algo que se tenía es también errar el camino, extraviarse una persona o cosa o no hallar el camino ni salida. Bueno, cuando nosotros perdemos algo, nos sentimos como abrumados, nos sentimos hasta enojados hasta cierto punto. Pero te voy a dar un ejemplo bíblico y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15, versos del 8 al 10. Supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara, limpia toda la casa y busca por todas las partes. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. Luego les digo, así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia de vida. Ah, como que ya está tomando sentido un poquitito estas dos definiciones que te acabo de dar, ¿no? Bueno, hacemos lo que es necesario para encontrar el objeto perdido. Cuando nosotros nos sentimos perdidos en medio de los quehaceres de la vida, nos sentimos abrumados. Quisiéramos que el tiempo retrocediera y comenzar de nuevo, pero es imposible. Las cosas andan mal porque la humanidad, ¿qué crees? Está mal. Una persona que no está en su juicio cabal no puede, por más que trate, hallar solución al problema que le aqueja. Tal es la desesperanza que muchos optan ¿por qué? Por suicidarse. Cuando la solución no está en la muerte, debemos o deberíamos saber que todo tiene solución en esta vida. De lo único que realmente no podemos escaparnos, ¿qué crees? Es de la muerte. Hola, hola Mati, ¿cómo estás? Saludos.
Porque obviamente de ella depende la voluntad de Dios. Dios es el único que puede quitar la vida y puede quitarnos todo, ¿ok? Bueno, a todo esto también hay un proverbio que nos dice, de locos y poetas está lleno el mundo. Y realmente te digo algo, eso es verdad. Ahora bien, hay una diversidad de locuras. La gente dice, esa persona se siente loca, ¿no? O está loca por tal o cual cosa o por tal persona, ¿no? Yo estoy loco por mi esposa, yo, Aarón. Especialmente estoy loco. Pero porque estás enamorado. O sea, porque estoy enamorado, claro, claro. No vayan a creer que estoy loco porque ya me tiene loco, o sea, me tiene harto, no. Estoy loco de amor por ella, la verdad, ¿no? La verdad, estoy loco por mi esposa. Espero que tú estés loco aún por tu esposa, ¿no? O por tu esposo, estés loco por tus hijos, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces la gente dice eso, ¿no? Otros dicen, bueno, está envuelto en una locura de amor, desenfrenado, así como, ¿no? Los jóvenes, así como los jóvenes hoy en día, ¿no? Así como los jóvenes, ¿no? Que hay por aquí presentes, ¿no? Pero fíjate, por decir, hay otros, por decir los empleados que están por jubilarse, ¿no? ¿Qué pueden decir? O que ya van a cambiar de trabajo. Estoy ansioso, estoy loco por cambiarme de trabajo. Estoy loco por jubilarme, ¿no? No sé, pueden pensar hasta, ¿no? Algunos señalan que su locura es viajar por el mundo, otros están locos por ir a la luna, y muchas otras cosas podríamos mencionar. Ahora bien, de aquellos que nos llaman locos a los que predicamos la resurrección de Jesucristo, fíjense lo que Pablo dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Examinando la vida de Pablo y comparándola con su viejo hombre, llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? Saulo, amén. Muy bien. Saulo se llamaba Pablo, ¿ok? Y examinando la vida y comparándola con su viejo hombre llamado Saulo de Tarso, diríamos, si no conociéramos su gran ministerio, la verdad, qué tipo tan loco, ¿no? Fíjense, no solo dejó riquezas, posición teológica, no solo dejó, ahora, voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Esto no es herejía. Ahora, la Biblia no lo menciona, y no porque no lo mencione la Biblia no pasó. ¿Ok? La postura de Aarón es que Pablo tenía familia, o sea, tenía esposa. ¿Ok? ¿Por qué? Rápido te voy a decir el por qué sí Pablo tenía familia o tenía esposa. Para ser parte del Sanedrín o para ser parte de la sinagoga, en aquel entonces, fíjense, en aquel entonces, para ser ya mínimo un ministro de culto, como lo fue Pablo, los primeros requisitos, esto por cultura judía, ¿eh? Te estoy hablando de una cultura judía. No vayas a decir o vayas a andar diciendo, es que mi pastor me dijo que sí y 100%, ok. Esto lo tuve que estudiar y esta es mi postura, yo lo estudié. Ahora, no te estoy enseñando esta doctrina, no. Estoy haciendo un paréntesis para poderte explicar bien lo que estaba estudiando, ¿ok? Yo creo que Pablo también tuvo que dejar familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque para entrar dentro, ¿no? De esta comunidad, Pablo tuvo que haber estado casado, ¿ok? Bueno, la Biblia es muy escueta, recuerden, hay muchas cosas que Pablo no detalla también toda su vida, ¿ok? Habla de su conversión, no antes. Solo hay rasgos en la carta a los Hechos, hay algunos indicios donde Pablo menciona que, bueno, atacaba y asolaba la iglesia, pero jamás habla de un tema personal, ¿ok? Pero bueno, digo, esto no es una doctrina que te estoy enseñando, yo tengo esta postura, Aarón. Si tú me dices, no, pastor, estás equivocado, bueno, no, o sea, no quiero llegar a la contención, no. Solo quiero dejarte esto en claro, porque es muy importante lo que deja Pablo. Pablo no solo deja, bueno, Saulo en aquel entonces, no solo deja el ministerio, no solo deja una posición económica, no solo deja a la familia,
no solo deja, ¿qué más puedo decirte que deja Pablo? Pues sí, es que deja familia, deja posiciones económicas, deja el ministerio, ¿no? Si nosotros hubiéramos, antes de saber de Pablo, ¿no? Nosotros hoy vemos, simplemente es el autor de 13 cartas. Y todas, en ellas y cada una de ellas habla de Cristo. O sea, quedó tan cautivado y enamorado de Cristo, Pablo, que dejó todo lo que él sabía y conocía y había visto. Y decía ahorita bien Isra, toda su cultura la dejó por Cristo, por predicar a Cristo. Entonces, la vida de Saulo fue muy interesante. Fue instruido sobre la ley de sus padres con uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel. Y él estaba a sus pies. El joven Saulo no estudió solamente el Antiguo Testamento, sino que las sutilezas de las interpretaciones rabínicas. Se lanzó, obviamente, dentro del seno del judaísmo, animado por un excesivo celo a las tradiciones de sus padres. Basado en la religión y las culturas judías, sumamente dotado, miembro de una familia distinguida. Era fariseo, estaba preparado para grandes logros en el seno de su pueblo. Su conciencia ofuscada lo llevó a actuar con el encarcelamiento de un conquistador. Luego de su conversión y con su energía característica, ¿no? O con lo que lo caracterizaba, y para la confusión de los judíos, se puso de inmediato a proclamar en las sinagogas de Jesús, el Hijo de Dios. O sea, tú puedes decir, ¿cómo por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué hizo Pablo como para que de la noche a la mañana tumbara todo lo que él conocía y sabía por hoy hablar de ese Cristo? ¿No? Nos da 13 cartas el autor, que es Pablo. Nos da 13 cartas y como te decía, en cada una de ellas la firma es Cristo. Cada una de ellas es Cristo. Entonces, estas cartas nos dan una visión clara de la voluntad de Dios y del pueblo gentil. Él fue un apóstol escogido para traernos la palabra de Dios a nosotros que somos injertados del olivo. ¿No me crees? Romanos capítulo 11. Romanos 11 del 13 al 21, nada más para que lo sepas. Romanos 13. Perdón, Romanos 11 del 13 al 21, te dije. Del 13 al 21. Romanos 11 del 13 al 21. Y dice así: ustedes que no son judíos, les digo, puesto que soy apóstol de los que no son judíos, les doy la mayor importancia a este trabajo. Quisiera hacer sentir celos a mi propio pueblo para poder salvar a algunos de ellos. Al rechazar a los judíos, Dios les dio oportunidad a algunos que no son judíos de hacerse amigos de él. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, eso traerá al mundo nada más que vida después de la muerte. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan es dedicado a él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Algunas ramas del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas, ni te creas más importante. Recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que da vida. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Sí, eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien debes sentir miedo. Porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Ok. Y tú me vas a decir, bueno, Aarón, ¿por qué me estás choreando con todo esto? Bueno, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 9. Del 1 al 19, perdóname, hijo.
Como te decía, tú dices, bueno, Aarón, ¿por qué nos estás choreando con todo esto? Queremos saber qué pasó, por qué la locura de la predicación. Bueno, y acá voy con esto y te quiero hacer una pregunta y quiero que me la contestes, bien sincero. Todos y cada uno quiero que me contesten de una manera bien sincera. ¿Cuántos encuentros tuvo Pablo con Jesús? Uno, creo que todos lo entendimos. Tuvo un encuentro con Jesús. Se le acercó y le dijo, hey, brother, ¿qué tienes contra mí? Es a mí a quien me persigues. ¿Qué pasó? Me presento ante ti. ¿Qué deseas, Saulo? Y lo maravilloso de todo esto es que tú ya conociste a Dios. Has tenido un encuentro con Jesús. Pregunta. ¿Por qué no hemos sido como Pablo? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué porque esa predicación que nos llegó un día, que nos cautivó el evangelio, ¿por qué no tenemos el mismo deseo que Pablo? Por Jesucristo. Conveniencias, falta de fe, ¿qué más? A ver, díganme. ¿No te quieres despojar? Ok, miedo. ¿Qué más? Creo que hay más cosas por las cuales no hemos sido sinceros con el Señor y no ha hecho efecto la predicación en nuestras vidas. América dice, porque nos da miedo ser rechazados por la gente. Sí, también, América, tienes razón. Fíjense, y les decía yo al principio, ¿qué tipo tan más loco, Pablo? ¿No? Dejó familia, dejó trabajo, dejó ministerio, dejó posición, lo que platicamos hace un momento, dejó posiciones, dejó jerarquías. ¿Qué más me decían que dejó? Cultura, ¿qué más dejó? ¿No? Todo eso. Por conocer a Jesús. Por conocer a Jesús. La locura de la predicación es Cristo, no es que leas tu Biblia. Recuerda que el Evangelio es Cristo. El Evangelio no es una dogmatización de versículos, de libros, de epifanías, no. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es una persona. Pablo quedó cautivado por la persona que fue Cristo, porque Cristo se le presentó en el camino. Y es más, si nosotros leímos el capítulo 9 de Hechos, donde Pablo estaba asolando a la iglesia, pero tuvo de repente un encuentro con Jesús y Jesús le dice, soy yo a quien tú persigues, levántate y ve la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada, entonces lo llevaron de la mano a Damasco y estuvo allí 3 días sin ver ni comer nada. Después llegó un hombre llamado Ananías y oró por él y recobró la vista, pero dice el 17. Entonces Ananías fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió, fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que fueras a ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, fíjate, de inmediato recobró la vista y Saulo se levantó, fue bautizado, comió, se recuperó y estuvo allí unos días con los apóstoles que estaban en Damasco. Fíjate, Pablo hizo a un lado todo por Cristo. Todo por Cristo. Y nosotros no hemos hecho nada por Cristo. No hemos dejado nada. Hace un momento escuchamos a Rita y dice, ¿saben qué? Tengo esta opresión y hemos orado con ella y estamos orando con ella. Pero ¿sabes qué?
ese miedo no lo hemos dejado. Estas aflicciones que estamos pasando no las hemos dejado. ¿Sí? Sería muy distinto vivir estas aflicciones con Cristo. Que verdaderamente estas aflicciones, estos dolores, las viviéramos con Cristo. Fuera diferente nuestro gozo, fuera diferente nuestra manera de pensar. Pero como no estamos locos por Cristo, ¿no? Nuestra vida no va a ser cambiada ni transformada porque no estamos locos por la predicación, no estamos locos por el mensaje de Cristo. No te estoy regañando, pareciera, pero no te estoy regañando. La vida de Saulo fue muy interesante. Ya te dije que fue instruido ante los pies de Gamaliel, fue un joven muy audaz, de una familia muy reconocida. Las cartas de Pablo hablan de la voluntad de Dios a un pueblo gentil. Ya leímos en Romanos que él es nuestro apóstol para los gentiles. A lo mejor por eso nosotros le damos más difusión a las cartas paulinas. No que le demos más importancia a Cristo, no. Pero lo tomamos a Cristo como ejemplo, pero a Pablo como un hombre con otra faceta, muy parecida a la nuestra. Nosotros traemos tradición, cultura de sus pecaminosos y todo eso. Pero si se supone que así como Pablo conoció a Cristo, dejó todo, nosotros tendríamos que dejar todo por Cristo. Si a lo mejor tú podrás decir, no, tú estás loco, Aaron, no manches, ¿cómo? No, los hombres, ¿no? ¿Cómo dejar mi trabajo? Pues, ¿qué les voy a dar de comer, no? No tengo otro ingreso. ¿Cómo vamos a vivir? La ropa, los útiles, los niños, ¿no? Y obviamente entendemos todo eso, sabemos. Ok, tú dices, bueno, no voy a dejar mi trabajo. Tengo que ser responsable, porque también la Escritura nos dice en 1 Timoteo, capítulo 3, dice que el que no provee para los suyos, ¿qué? Pues es un incrédulo, ¿no? Porque habla de proveer, de trabajar, Escritura. Pero si eso por decir, todo eso a Pablo le estorbaba todo eso para ir a Cristo. Y dejó todo lo que le estorbaba para ir a Cristo. Lo que a ti y a mí nos estorba, que no queremos dejar, que no hemos dejado, que no dejamos para ir a Cristo. ¿Por qué nosotros no podemos ver la gloria de Dios con milagros? ¿No? A veces el ser humano o nosotros somos una generación que desafortunadamente o somos muy pocos, o bueno, en mi caso, yo no he visto hasta el día de hoy cómo resucitar a un muerto. Yo no lo he hecho, he orado, pero yo no he visto hasta el día de hoy que alguien resucite un muerto. Hasta el día de hoy. ¿Qué no se supone que Jesús nos dijo que eso haríamos? Esas y grandes cosas más no haríamos. ¿O las mismas cosas que él hizo las haríamos? He escuchado de algunas sanidades. No las he visto, no las he cercanamente que yo te diga, lo sanó de, no sé, digo, ya no existe, bueno, por el momento ya no hay como lepra, ya no existe la lepra en nuestros días, pero no sé, el cáncer en la piel, o qué otra infección o afección podría ser un símil de la lepra, esposa, tú que fuiste. Bueno, algo, SIDA, por decirlo así, dice América. Yo hasta el día de hoy, digo, he escuchado del cáncer, o sea, lo he escuchado. ¿No? Que, hermanos, oramos y Dios los sanó del cáncer. Pero alguien cercano no lo he vivido. Fíjate lo que dices, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, comenzaron a hablar en otros idiomas y que otros oían y los acusaban de borrachos aparte de todo. Pedro aclara todo y dice, oigan, estos no están borrachos, mas esto dijo el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Entonces, ¿quién habla aquí? ¿Quién está hablando?
Jehová, Dios, el sanador, el multiplicador, ese. Ahora, en cuanto a la ebriedad, ¿no? Pablo también menciona, no os embraguéis con vino en el cual trae disolución, más antes bien estad llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, el profeta Joel, por medio de Jehová, decía que nosotros íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ok. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Todos y cada uno hemos recibido el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Hemos aludido las verdades bíblicas y las hemos hecho a un lado, es más, las hemos hecho pedazos. ¿Por qué? Porque no creemos en la predicación. Es más, hoy en día nos ponemos y nos sentamos en sillas, digo, sin ofender a nadie, pero yo era así, en sillas donde, híjole, es que esa predicación algo tenía, como que no tenía chispa, como que le faltó al pastor, como que ahora no se sintió la presencia de Dios, como que, ¿qué? Es el Evangelio. Es Cristo mismo predicándose en los púlpitos. Sí, hay una mala doctrina, sí. No voy a hablar mal de eso, ni me voy a enfatizar en la mala doctrina que hay. No. Pero cuando regularmente tú vas, Cristo, mi amor, cuando tú regularmente vas a una iglesia, cuando eres miembro de una comunidad, ay, este mensaje como que estuvo flojito. Ay, como que este mensaje no estuvo muy claro. Guau, como que este mensaje no. A veces fíjate, dentro de tu comunidad, no hablando de la mala doctrina ni de las doctrinas de hombre. No. En tu comunidad, en tu iglesia, nos sentamos a veces a discutir cosas vanas sobre, no, la predicación no estuvo bien buena, como que, ¿no? Y estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Hoy estoy hablándote de la locura de Pablo por el Evangelio. ¿Quién era el Evangelio? Cristo. Todo lo que tuvo que dejar Pablo, y digo, ni siquiera le he dado a la primera hoja. Todo lo que hizo Pablo por Cristo. Lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo por amor a Dios, por amor a Cristo. Entonces, ahí es donde nos estamos atorando, algo está pasando. ¿Por qué no crecemos como iglesias universal? Porque no creemos en la predicación del Evangelio de Cristo. Creemos, sí, creemos que ya se viene la Tercera Guerra Mundial, creemos ahora en los Anunnakis, creemos en los reptilianos, creemos en el nuevo orden mundial, que lo hay, que lo va a haber, sí, pero creemos, a ver, algo rapidísimo, ¿en qué crees más? En el control mental, ¿no? Ándale, pues, todo esto. Ándale, en la nueva música, esto. ¿Creemos todo eso? Y esto que lleva más de 2000 años, no lo creemos. Que son verdades bíblicas y no las creemos. Nos vienen predicando que Cristo viene y todos en Bavaria. No, sí, un día va a venir. No, sí, un día va a venir. Estamos viviendo tiempos proféticos importantes y nosotros en Bavaria. Por no escuchar la predicación. Y mucho menos estamos locos por Cristo. Entonces, no hay una locura de la predicación a lo que se refiere Pablo en 1 Corintios 1, del 18 al 21. Es más, fíjate que le dice que va te lo voy a volver a leer. Dice, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Fíjate, está hablando Pablo de los que están perdidos, que no conocen de Dios. Pero para los que estamos siendo salvados por el poder de Dios, como está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto de la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo?
Dios ha convertido una tontería la sabiduría del mundo. Dice, Él en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación que nosotros anunciamos. Entonces, si nosotros verdaderamente entendiéramos esta locura, la iglesia sería distinta. Nuestras iglesias serían distintas. Haríamos cosas distintas, radicales, verdaderamente radicales. Fíjate, ya aprendiste a orar, ya aprendiste a ayunar, ya aprendiste a meditar y leer la escritura, ya sabes ser un buen mayordomo. Ahora, recibe el mensaje de salvación, recibe a Jesucristo como el mensaje de salvación, recibe la buena noticia que es Cristo y cambia tu manera de vivir. Ahora, si te estorba tu trabajo, yo no te estoy orillando a que dejes tu trabajo. Necesitas buscar entonces otro empleo en donde tengas tiempo para predicar el evangelio, llevar el evangelio a los demás. ¿Tienes fuerzas? ¿Tienes vigor? Pues a lo mejor y renuncias a ese trabajo. ¿Y qué crees? A lo mejor te pones a vender tortas, te pones a vender otra cosa siempre y cuando sigas solventando la economía de tu casa. Y podríamos hacer muchísimas otras cosas. Con el trabajo, te estorba tu familia, y no me refiero a tu familia cercana, ¿no? Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que mis hermanas, ¿te estorba eso? Déjalos, hazlos a un lado. Ve a Cristo, predícales. Si ellos no quieren, pues bueno, ya será ellos con Dios. Bendícelos. No dejes de predicarles entonces. Pero si te estorban ellos, para tu propósito, ve a Dios. Véala, vuélvete loco por Cristo. Así como Pablo lo hizo, dejó familia, dejó amigos, dejó jerarquías, dejó su trabajo, sus riquezas, dejó todo por ir y conocer a Cristo. Por ir y conocer a Cristo. Tú y yo tendríamos que estar locos, en serio, y a lo que voy a decirte loco, es que, híjole, Pablo fue encarcelado muchas veces por predicar de Jesús. Tú y yo jamás hemos sido encarcelados. Gloria a Dios. Pero fue encarcelado por predicar a Jesús. Fue apedreado y dejado por muerto. Sufrió azotes por los mismos judíos. Sufrió naufragios. Fue asaltado en los caminos. Cosas que tú y yo no hemos experimentado y creo que no lo experimentaremos. Pero ¿sabes qué? Al lidiar con un mundo que esté extraviado en el camino incorrecto, sufrimos nosotros una variedad de contratiempos, obviamente mientras llevamos la palabra de la resurrección. Pero, ¿sí la estamos llevando a cabo? O sea, porque no veo claro, ¿no? A veces decimos, no, sí, es que yo estoy bien comprometido con mi iglesia, pero lo primero que tenemos que hacer, y digo, no porque tengas que llevar a alguien a la iglesia, no, pero sí le predicamos mínimo el que tenemos a un lado. O sea, haces tu chamba mínimo de, oye, Cristo te ama. ¿Te predicamos a Cristo? Bueno, es más, ya ni lo prediques. Vives a Cristo para que te vean que el evangelio que recibiste lo vives. Entonces no estamos locos por Cristo. Hay cantos de, estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y no, la verdad que pareciera que no. Nuestros cultos de alabanza simplemente no. Cuando tendremos que estar exaltando y animando y bueno, obviamente no necesariamente tendrás que brincar y saltar de emoción como muchos creen, o gritar, o hacer cualquier cantidad de barbaries. No. Pero la locura, ¿no? O dentro de la locura, pues tendríamos que hacer eso, ¿no? Vemos un ejemplo de la locura de David en la alabanza, ¿no? Es más, su esposa se avergonzaba de David, porque él hasta se le vieron las enaguas, ¿no? De que tanto andaba brincando y se le veían ahí las pompis rositas llenas de talco, pues era el rey David, imagínate. Él era güero porque dice la escritura que era rubio. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, en la locura
de amor a Dios, de que estaba tan contento de que la presencia de Dios había regresado a su casa. Él venía tan eufórico, tan contento David, que hasta las nalgas enseñó al pueblo. Su esposa todavía se avergonzó y dijo, ay David, me quiero imaginar que les reclamó más feo, ¿no? Pero así como de, no te pases, o sea, qué vergüenza. Nos falta a nosotros estar locos. Nos falta estar locos por Cristo. Por ir y predicarle al que te cae mal, si tú quieres, que no te tendría que caer mal, pero vino a decirle, oye, pues Cristo te ama, brother. O a la hermana o a la vecina que te barrió en la mañana y te echó su basura. Dios te bendiga. No, así, pues Dios te bendiga. Ya me echaste la basura. No sé, ¿sabes? Si somos una iglesia y estamos vacunándonos y estamos inyectándonos que somos una iglesia diferente, eso nos tenemos que caracterizar porque las cosas las hacemos diferentes. Nos tenemos que identificar porque somos diferentes a las demás comunidades, a las demás iglesias. Entonces, Berea tiene que ser diferente. Entonces, quiero que en tu corazón te lleves el que debemos demostrar esa locura por Cristo. ¿Qué hemos hecho locamente por Cristo? Y no, pues es que yo fui a un congreso, yo fui a un encuentro. Es lo más loco que hemos hecho por Cristo. Es lo más loco que hemos hecho por Cristo. Dejé a la persona porque no nos llevábamos bien, porque tuvimos problemas y el Señor me llevó a dejarla, ¿no? Por decirlo así. O sea, pero es lo más loco que hemos hecho por Cristo. Es lo más loco que hemos podido hacer. Nos hace falta muchísimo, digo, y estoy hablando en primera persona, o sea, nos hace falta muchísimo para que verdaderamente entendamos todo lo que hizo Jesús. Fíjate, Jesús fue bien radical en todo. Radical en todo. En Shabbat comían, en Shabbat trabajaban, sanaban. Tú el domingo ni te quieres levantar a la iglesia, no peques, hermano. O sea, ¿sí me entiendes? Y no es regaño, créeme, no es regaño. Todos estamos viviendo esto. Esto te tengo que contagiar de esta locura para que tú vivas esta locura y la locura por Cristo. Y todavía digo, híjole, me faltan como 6 cuartillas de la locura de la predicación, lo que verdaderamente deberíamos de estar locos por Cristo. Lo que hemos recibido de Cristo, ¿qué tendríamos que hacer? Una, por gratitud, por amor, por benevolencia, por gracia, por todo lo que hemos recibido, lo que tendríamos que dar, regresar. Entonces, tenemos que ser contagiados de esta locura. Esto fue un mensaje del Grupo Familiar Berea. Hasta la próxima.